Bueno, como primer paso tenemos el circuito, lo tenemos que armar. Primero vamos a ver la entrada de alimentación, la cual está alimentada por un eliminador de 5 volts que brinda máximo 2 amperes. Al momento de bueno, seguimos con la conexión. El positivo entra a la resistencia sale a la vez hacia la entrada del LED y el LED se conecta hacia GND. Esto va a provocar que sea un circuito serie junto con el LED. Entonces al momento de yo conectar, de cerrar el circuito, el LED enciende. Ese sería nuestro primer paso. Luego nuestro segundo paso es medir la tensión en el LED rojo. En este caso se conecta en paralelo, respetando la polaridad. Así se mide la tensión. Entonces vemos en nuestro multímetro que la tensión está en 1.97 volts, lo cual nos permite concluir que es la tensión en la que opera el LED. Bueno, nuestro siguiente paso es medir la corriente. En este caso, el multímetro se conecta en serie, interrumpiendo el circuito. Así es como respetando la polaridad, al igual que en la tensión. Y podemos observar que el multímetro tiene un tipo de conexión diferente para el amperímetro, el ampérmetro, que en este caso, como el LED maneja una corriente muy baja, utilizamos el rango de miliampérmetro. Y esto es lo que nos da de corriente consumida. Aquí no hay problema en donde se ponga el ampérmetro, porque recordemos que en un circuito serie la corriente es igual en todos los elementos. Y finalmente nuestro último paso es medir la tensión en la resistencia. Conectamos el multímetro en paralelo configurado en corriente continua, de tensión de corriente continua, respetando la polaridad. En este caso la resistencia no tiene polaridad, nosotros se la brindamos de acuerdo a cómo la armemos en el circuito, y podemos ver que la tensión nos da 2.85 volts. Podemos concluir que el voltmetro se conecta en paralelo, respetando la polaridad, y el ampérmetro se conecta en serie, igualmente respetando la polaridad. También podemos concluir que el LED tiene una tensión nominal, que es la que medimos en el multímetro, siempre con un porcentaje de error aceptable. Bueno, ya una vez explicado cómo funciona la medición de la tensión, en el caso de el multímetro configurado como voltmetro en corriente directa o continua, vamos a medir la tensión de los 4 LEDs restantes, en este caso el verde que está a 2.15 volts, que es la tensión nominal aproximada que consume el LED verde. Como ya explicamos cómo se mide la tensión, entonces vamos a cambiar al siguiente circuito con el LED amarillo. Continuamos con el diodo LED amarillo, que marca una tensión nominal de 2.03 volts. Es aproximado al valor nominal que maneja, teórico. Igual está conectado en paralelo, respetando la polaridad. Continuamos con el LED ultrabrillante. En este caso, como necesita más energía, por eso es que consume casi los 3 volts de porcentaje, de tensión teórica. Esto quiere decir que el LED ultrabrillante va a consumir más energía dentro del circuito. En este caso de 2.96 volts, que es aproximado al valor teórico nominal de un diodo ultrabrillante. Igual, en paralelo y respetando la polaridad. Finalmente, la tensión en el diodo naranja, que es de 2 volts cerrados, igual aproximado al valor teórico nominal de un diodo naranja. Igual, el multímetro está configurado como voltmetro en corriente directa e igualmente conectado en paralelo, respetando la polaridad. Una vez visto cómo se mide la tensión, pasamos a vamos a medir la corriente que consume el LED.
Ya habíamos mencionado que en un circuito serie la corriente va a ser igual en todos los elementos. En este caso del LED verde está consumiendo 2.15 miliamperes aproximadamente. Igual es aproximado al valor de corriente nominal que consume un diodo verde. Recordemos, como ya lo habíamos visto en el LED rojo, se conecta en serie el multímetro configurado como miliamperímetro de corriente directa. Esto es lo que consume el diodo verde. Bien, continuando con los valores, tenemos que el diodo LED amarillo consume 2.63 miliamperes, igual aproximado al valor teórico nominal de un diodo amarillo, conectado en serie en miliamperímetro de corriente directa y respetando la polaridad. Continuando con nuestro ejercicio, tenemos la corriente del LED ultrabrillante. En este caso vemos que tiene una considerable baja en la corriente. Esto se debe a que el LED ultrabrillante consume mayor tensión y a mayor tensión, de acuerdo a nuestra ley de Ohm, nos da menor corriente. Esto quiere decir, como el LED ultrabrillante consume más tensión, la corriente disminuye con respecto a los demás. Tenemos conectado el circuito serie como miliampérmetro de corriente directa e igual respetando la polaridad. Y finalmente tenemos el diodo LED naranja que consume 12.48 miliamperes, que es aproximado al valor teórico nominal de un diodo LED naranja. Igual conectado en serie, respetando la polaridad con el multímetro configurado como miliampérmetro de corriente directa, y pues ahí marcamos que el display nos da ese valor. Una vez terminado la corriente de cada uno de los diodos, pasamos a nuestro último paso, que es medir la tensión de la resistencia de cada uno de los diodos. En este caso se me olvidó mencionar que la resistencia es de 220 ohms, pero está puesto en la práctica, cuyo código de colores a 4 bandas es rojo, rojo, café, con una tolerancia del 10%. Aquí podemos ver que el color dorado nos indica que tiene una tolerancia de 10%. Una vez recalcado esto, configuramos nuestro multímetro como voltmetro de corriente continua o directa y conectamos en paralelo respetando la polaridad que nosotros le damos al circuito y nos da una tensión de 2.77 volts en el LED amarillo. Bien, pasando al LED verde, tenemos que el LED verde consume 2.68 volts, configurado como voltmetro de corriente continua en paralelo. Bien, aquí podemos ver la clara diferencia de lo que consume un LED ultrabrillante. En este caso es de 1.94 volts de la resistencia. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestros valores prácticos, el LED ultrabrillante consume más tensión, por lo que la tensión la jala hacia el LED y le quita la resistencia. En este caso 1.94 volts. Lo demás es consumido por el LED. Y por último el diodo LED naranja, que de la resistencia consume 2.81 volts. Como recomendaciones, se recomienda que el miliampérmetro se conecte siempre en serie, respetando la polaridad, ya que si nos llegamos a equivocar es muy difícil que se dañe, configurado como ampérmetro, y verificar que los bornes de entrada y salida del multímetro estén seleccionados de acuerdo a la medición que queramos realizar, porque si no, podemos llegar a dañarlos.